¿Cómo afecta el contexto al momento que nacemos a nuestra realidad actual? En la comedia de vida de hoy, Alejandra va a presentar el proyecto Sentido. ¿Qué es? ¿Cómo las cosas que suceden desde la concepción nos afectan hoy? Elecciones que tomamos, reacciones que tenemos, también se pueden explicar a través del proyecto Sentido. Por eso, como siempre te decimos, si quieres conocer un poco más, acompáñanos. Ya estamos empezando el episodio de hoy. Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Porque tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, cuando en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Ale, esto se pone cada vez más interesante. En el episodio anterior vimos la importancia de conocer nuestro árbol genealógico. Ahora tengo que conocer también cómo fue el proceso de gestación. Ayúdame un poco con esto. Lo más que he hecho es ponerle música y hablarle a la panza de la mamá de mis hijos, y eso ya me parecía muy loco. ¿Qué es el proyecto Sentido? ¿Cómo nace? ¿Qué tal? Bueno, el proyecto Sentido es uno de los programantes del inconsciente, tal como estuvimos viendo en capítulos previos, y para mí es uno de los que más incide, porque el proyecto Sentido nos da la forma en que nosotros nos paramos frente a la realidad. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que no es lo mismo abordar la realidad sintiendo, por ejemplo, que soy valioso, o sintiendo que estoy triste, o sintiendo que mi vida no tiene sentido y no sé qué es lo que estoy haciendo, etcétera, ¿no? Proyectos sentidos hay infinitos, tanto como personas en el mundo. A su vez, por ejemplo, cualquier cosa que una persona vaya a hacer en la vida tiene un proyecto y un sentido. Si, por ejemplo, imaginemos que vas a hacer una torta. Bueno, tu proyecto es hacer una torta, pero el sentido de hacer la torta puede ser compartir con amigos en la tarde. Vienen mis amigos a visitarme si yo tengo el proyecto de hacer una torta, porque el sentido es disfrutar algo rico con mis amigos. Eso es así. Y es así para todos, ¿verdad? Entonces, el proyecto sentido es algo que de alguna forma toma conciencia Marc Frechet. Marc Frechet era un psico-oncólogo francés que él mismo tiene una historia muy particular. Él se dedicaba al tratamiento del cáncer y de la esclerosis múltiple y fue concebido al final de la Segunda Guerra Mundial. Él nació en 1946. Pero las características de su concepción hacen justamente que posteriormente él se dé cuenta que todo lo que él vive y experimenta en la vida tiene que ver con lo que sucede en ese periodo de su vida. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. La mamá, en la Segunda Guerra Mundial, estaba en situaciones aparentemente no muy claras y por razones que en verdad desconozco, ella debe ser encarcelada. Entonces ahí se da cuenta que si se embaraza, ella y su esposo determinan esto, que si ella se embaraza, quizás la pena pueda ser menor o, en su defecto, obviarla, ¿no? Podrían quedar totalmente libre de tener que cumplir con su condena. De esta manera se embaraza y bueno, en realidad él dice que su vida estuvo rodeada de gente mientras permanecía solo y principalmente cuidaba a las mujeres, porque él pasa los primeros 9 meses de su vida en la cárcel. Entonces, lo que descubre Manfred Check de alguna manera, lo que él toma conciencia es que todo bebé antes de ser
concebido es una idea preconcebida, que era lo que decíamos un poquito hoy. Entonces él vive una vida totalmente sola y encargándose siempre de las mujeres, porque un 90% de sus consultas en su tratamiento médico y oncológico eran mujeres. Estaba esto de la ELA, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, que son personas que en realidad están presas en su cuerpo, no se pueden mover. Recordemos que ELA era lo que tenía el científico Stephen Hawking. Entonces, como para tener una idea, es una persona que funciona presa de su propio cuerpo. ¿Es el sentido con el que los padres nos traen a la vida? Sí, sí, por supuesto que es el sentido que nuestros padres nos traen a la vida. No es lo mismo, yo siempre cuento esto, no es lo mismo ser el primer hijo que ser el hijo 11. No es lo mismo ser un hijo que nace dentro de un proyecto de familia, por ejemplo, imaginemos algo tipo, una pareja que se casa, que decide empezar su viaje juntos, que un día decide ampliar su familia. Entonces, en este contexto, una familia que decide tener a este primer hijo va a estar con todas las expectativas puestas en este primer hijo. Ni te digo si es el primer nieto, porque también en este caso se suman 4 personas más que de estar vivas, por supuesto, estamos hablando de un ejemplo, ¿no? Se suman 4 personas más que están muy atentas y muy expectativas de este embarazo, de cómo va a ser, de las cosas que podrían hacer juntos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto sentido de esta manera, que yo siempre digo, son los niños o niñas que vienen con alfombra roja, ¿no? Bombos, platillos. Está todo el mundo esperando este nacimiento, todo el mundo siguiendo cada evento del embarazo. Entonces, estos niños, por ejemplo, se construyen con un gran deber ser, porque hay tantas expectativas para cumplir que cuando ellos logran estar en la realidad, son muchas veces súper exigentes consigo mismos, tienen este, poco margen para salirse de lo que todo el mundo espera, porque hubo muchísima expectativa, ¿no? Otra de las cosas que, por ejemplo, es muy común en los proyectos sentidos es ser un hijo accidente. Son todos estos hijos que vienen este, con embarazos no deseados, son embarazos que se dan en determinados contextos, pero que ni el papá ni la mamá estaban interesados en ese momento de su vida en tener un hijo. Este, por ejemplo, es mi caso, que yo creo que ya lo he comentado, en donde yo soy un hijo accidente y una de las cosas que a mí más me pasaba era justamente eso, yo tenía muchos accidentes, no solo microaccidentes. Podemos decir, un microaccidente es cuando una persona es como atropellada, va por un lado, se le caen las cosas, se lleva una puerta por delante. Eso podríamos considerar los microaccidentes. Pero después están los otros accidentes, ¿no? Pueden ser accidentes automovilísticos, este, accidentes más dramáticos, ¿no? En donde realmente la sociedad puede constatar que han habido accidentes. Y bueno, ese era mi caso. Yo resolví mi asuntos con los accidentes el día que me pude dar cuenta que obviamente el accidente era yo. El día que pasé eso del inconsciente al consciente, realmente es como que las cosas se pusieron en orden, por decirlo de alguna manera. Che, Ale, ¿y esto para qué sirve? ¿Cuál es para qué lo podemos usar? En verdad no es algo que tengamos que usar, es algo que necesitamos saber. Por lo que yo contaba recién acerca, por ejemplo, de los accidentes, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Cuando una persona puede comprender su proyecto sentido, está realmente en condiciones de entender cómo está funcionando. Te voy a poner otro ejemplo. Muchas veces pasa de que una pareja tiene un niño, pongámosle, de meses. E inmediatamente la mamá y el papá, obviamente que esto también es un accidente, se vuelven a embarazar. Entonces, ¿qué significa? Que empieza a haber una segunda gestación habiendo un niño nacido que tiene, pongámosle, 6 meses. ¿Qué es lo que pasa acá? A diferencia del ejemplo que puse anteriormente, un niño que nace con todo el mundo esperándolo, esta mamá en esta segunda concepción
va a tener el foco de atención en el hijo que está vivo y caminando o desarrollándose. Con 6 meses no caminan, pero con ese bebé que tiene que atender. Porque la mamá va a pensar, bueno, el bebé que tengo en la panza va a funcionar porque yo funciono, me encargo de que es lo que tengo que hacer. Entonces, la mirada a este segundo embarazo se vuelve prácticamente inexistente porque todo el tiempo el foco de atención está en el hijo que ya nació. De esta manera, inconscientemente, el segundo hijo se va a construir sintiendo que no es para los padres tan importante como el primero, porque el mensaje implícito que recibe al estarse concibiendo es la mirada está en otro lado, no está en ti. Lo cual es biológicamente razonable, porque si tú tienes un hijo de 6 meses, tenés que hacerte cargo, está ahí y no hay más remedio. Pero este segundo hijo realmente va a concebirse sintiendo que no tiene la atención. Y en todos lados va a funcionar desde este lugar. Por ejemplo, hay dos formas de funcionar. Siempre todos los conflictos que tenemos tienen dos formas de mostrarse en la realidad, que yo siempre digo que son como las dos caras de una moneda. Por ejemplo, este segundo hijo, de vez que nazca y que sea grande, va a funcionar como si nadie lo viera, es decir, totalmente tímido, por ejemplo, totalmente pasar desapercibido, como que no tiene derecho a estar, o todo lo contrario, va a ser como un árbol de Navidad, extremadamente, em, va a llamar la atención todo el tiempo. Y esto es porque a nivel inconsciente necesita ser visto, o por exceso o porque no es visto en absoluto. Pero son las dos caras de la misma moneda, perdón. Y a veces esto también tiene cierta intermitencia, a veces pasan de uno al otro, de uno a la otra forma de expresarse en la realidad. Pero eso creo que es menos común o se da por etapas. No es que un día estoy así, otro día estoy así. No, no. Es bastante lineal. Se da o de un lado, del otro, o en determinado periodo de mi vida paso a ser extremadamente demandante, por ejemplo. Espero que se entienda. Pero en definitiva, no es que el proyecto sentido sirva para algo, sino que el proyecto sentido es una información de la que necesitamos hacernos conscientes para justamente entendernos y tener lo que yo siempre digo, una vida más armónica, principalmente con nosotros mismos. Che, Ale, y al proyecto de sentido, ¿qué cosas lo afectan? Por ejemplo, las circunstancias en que tuvo el parto, cómo la madre vio el embarazo, ¿cómo influye todo eso? Muy buena la pregunta. Mira, el proyecto sentido, el tiempo que abarcaría el proyecto sentido son los 9 meses anteriores a la concepción hasta los 3 años del hijo, ¿no? Entonces estamos hablando de un periodo que son casi 5 años. Entonces, este periodo, yo siempre digo, este periodo es altamente programante para el inconsciente. Porque, pongamos un ejemplo, no es lo mismo ser, haber nacido por un parto que haber nacido por una cesárea. ¿Y por qué este pequeño detalle es tan importante? Un parto, por ejemplo, es la primera autonomía, es el primer evento en el cual el bebé, en colaboración con su mamá, nace. Cuando nosotros tenemos una cesárea, tenemos una intervención quirúrgica, donde esta primera autonomía el niño no la tiene, porque como dice Alejandro Jodorowsky, ha sido extirpado como un tumor. O sea que se ha cortado tejido de la mamá, se sacó al niño y así apareció. Entonces yo siempre digo, los hijos que nacen por cesárea tienen como un pie en la tierra y otro en el cielo, porque es como que no llegan a vivir esa primera autonomía y para el inconsciente es que no sé si nací, como para entenderlo, ¿no? No es que todos sabemos que nacimos, que estamos acá, pero de alguna manera queda algo ahí que faltó, ¿sí? Bueno, ni te digo cuando son cesáreas programadas, por ejemplo.
En una cesárea programada, el niño, además de tener este asunto, de no tener su primera autonomía, que es el nacimiento, este, alguien elige cuándo está pronto. Y esto es terrible. Yo siempre pongo el ejemplo de la torta porque es fácil de entender. Imagínate, Alejandro, que a vos te gusta cocinar y estás haciendo una torta. Y yo caigo en tu casa a visitarte y te digo, qué rico olor a torta que hay acá. Vos una torta que preparaste con toda la dedicación, que le tenés los tiempos controlados, que sabés cómo va y qué le falta y bueno, todo eso, ¿no? Pero entonces yo llego a tu casa y digo, ¡fa! ¡Qué divina esa torta! Ya está pronta. Abro el horno y la saco. Imagínate vos cómo te sentirías si yo hago eso que vos te preparaste, la hiciste, la armaste, estás esperando el momento exacto, el punto exacto en que esa torta esté, y yo llego como un torbellino, abro el horno y digo, está pronta, convídame con torta. Imagínate que eso generaría un enojo tremendo porque es tu creación y solo tú deberías ser el que está en condiciones de determinar cuándo está pronto. Entonces, eso es lo que pasa con las cesáreas programadas. Alguien exterior viene y le dice al niño, estás pronto, vamos para afuera. Y lo saca. Entonces, el niño que nace en estas condiciones, donde alguien previamente se puso de acuerdo en el día que estaba pronto, de alguna manera tiene una gran rabia también en su interior, porque él necesita, no pudo determinar cuándo estuvo pronto. Es tremendo esto. Entonces, generalmente son muy tercos, aunque estén viendo una realidad que es totalmente constatable, es como que están como discutiendo lo evidente. Entonces, esa es una de las características bastante visibles de los niños que nacen por cesárea y particularmente por cesárea programada. Ahí me queda claro porque yo nací por cesárea, programada. Qué Ah, terrible, bueno. ¿no? Qué Eso explica información muchas que cosas. no la vamos a develar hoy por lo No menos. vamos a entrar, Pero es no brutal porque vamos a entrar en... hay épocas parecía una moda el tema de las cesáreas, incluso médicos que te meten cesárea pues son de licencia, ¿no? No, sí, increíble. Todo bien con los médicos, pero hay cosas en el sistema sanitario que realmente hay que revisar, ¿no? Y el tema de que las cesáreas sean tan habituales. Laura Gutman, que bueno, es especialista en todo esto, es una argentina, este, mm, que estudió en Francia. Ella dice que la cesárea, el tiempo normal del parto, mira lo que dice, tendría que ser como hasta 36 horas. Y las personas, hasta 36 horas está dentro de lo normal, dice ella. Y las personas pasan unas horas y ya está como introducido en el sistema que si está demorado un poquito, cesárea, 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 con todo lo que eso implica, ¿no? No solo para el bebé, para la mamá también. Porque ya te digo, hay que cortar tejido, eso después es una herida a varios niveles que hay que cicatrizar, etcétera. No es tan sencillo y no está bueno para el inconsciente de este niño. Yo tengo excusa entonces para justificarme. No, al contrario, ya que lo sabes, Ahora que lo sé, tenés que ya no ponerte, claro. poner las pilas. Bueno, y en todo esto que estamos conversando, ¿podemos hablar de diferentes tipos de proyecto sentido en base Sí, claro. al contexto? Sí, sí, por supuesto. Hay muchos proyectos sentidos y hay muchas veces se superponen, ¿no? Vamos a hablar de los más notables, los que son más fáciles de ver, porque obviamente todos tenemos historias en las familias en las cuales podemos constatar cosas del estilo, ¿no? Entonces, muchas veces pasa en una familia que se muere una persona importante para alguno de los padres. Por ejemplo, el papá del papá, supongamos, ¿no? Entonces, a nivel inconsciente surge la idea de reemplazarlo. Pero esto es totalmente inconsciente. Entonces, por ejemplo, se hace un hijo de reemplazo. En este caso es un reemplazo que llamamos reemplazo vertical, porque está en el árbol hacia arriba. Pero también puede ser una situación en la que se muera un hijo de la pareja
y inconscientemente hay una necesidad urgente de reemplazar a este hijo. En este caso tenemos un reemplazo horizontal. Un hijo se muere, hay que hacer otro hijo para reemplazar al que no está. Entonces estos son los que se llaman hijos de reemplazo. Hablemos un poquito de los hijos de reemplazo. Los hijos de reemplazo, por ejemplo, tienen la característica de que, como toda persona que hace un reemplazo, llamémosle un suplente, nunca sabe muy bien cómo tiene que hacer las cosas. ¿Qué significa? Que si uno va a desarrollar una suplencia no sabe si tiene que hacer las cosas, como las haría el titular o como las haría uno. Entonces, por ejemplo, un hijo de reemplazo es como si tuviese un kit de dos para decidir. Entonces, ¿vamos para la derecha o vamos para la izquierda? Y ahí está discutiendo con su mente, ¿no? Porque para allá o porque... Entonces, es un poco así. No es lo mismo un hijo de reemplazo que un hijo que no está haciendo el reemplazo a nadie. Entonces, es como que tiene dos para decidir previamente. Espero que esto se entienda. Inconscientemente está siempre tramitando sus decisiones como si fuese una asamblea, ¿no? En su interna. Entonces, cuando uno entiende esto, también puede ponerse en orden. El que está reemplazando en realidad es el que tiene que tomar las riendas, porque obviamente el otro ya no está. Interesante. Ale, También tenemos, ahí, mira, te cuento dale. otra posibilidad. Tenemos, por ejemplo, los hijos pegamento, que esto también es muy común. Hijo pegamento, por ejemplo, son los hijos que se tienen para unir a la pareja. Que obviamente no funciona, una pareja no se va a unir con un hijo. Es más, yo creo que todo lo contrario, pero a nivel inconsciente, un hijo es una especie de amarre. Entonces, estos son los niños que vienen a mantener a papá y mamá unidos. Y bueno, también todo un montón de características especiales. Después hay una película que yo siempre recomiendo que, que se llama La decisión más difícil, que es una película que habla de lo que sería un hijo remedio, que es un hijo que viene como reemplazo de partes de otro que está enfermo. Es el hijo solución. Esa película no está basada en hechos reales, una película extremadamente intensa y dolorosa, pero ahí se puede ver claramente esto como para entender, ¿no? ¿Qué pasa a esos niveles? El hijo Es un remedio, hijo el hijo donante, ¿no? solución. Y sí, muchas veces es donantes de partes o no de partes específicamente, pero sí que está para que, por un tema de compatibilidad. Entonces, esa es una linda película para ver y entender esto. Entonces, es una persona que en el fondo no tiene derecho a tener su propia vida, porque en realidad viene para hacer que la vida de otro sea posible. Bueno, y hay un montón de otras variantes como para ir entendiendo que después, en todo caso, en otros programas podemos ir desarrollando una a una para ampliar. Ale, bueno, espero que no se escuche un martillo acá, un vecino que arrancó temprano a trabajar, ¿Viste? La pero gente bueno, no estaba trabaja, ¿eh? planificado. Para los que no sé cuándo nos van a estar escuchando, pero es un sábado de mañana, soleado y vecinos martillando fuerte. Ale, ¿tenemos etapas en el proyecto Sentido? Si hay etapas en el proyecto Sentido, sí, sin duda que hay etapas. No es lo mismo el embarazo, no es lo mismo lo anterior a la concepción, por eso yo te decía que va de los 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años. No es lo mismo una etapa que otra, ¿no? Antes de la concepción ni siquiera hay niños, o sea que... Y en esa parte lo que está haciendo, lo que está comenzando a tener sentido es ese proyecto de los padres, si es que lo hay, o en qué están sus mentes, ¿no? Imagínate que te estás por mudar de país, imagínate que, no sé, tantas cosas que pasan en la vida de una persona, ¿no? Después tenemos la etapa de gestación, que bueno, que es la etapa donde principalmente la función de la mamá es la importante, porque el sentir de la mamá es sumamente importante porque está nutriendo emocionalmente a este hijo. Entonces, la etapa del embarazo es una etapa en la cual hay que estar pendiente de la mamá. Y la función paterna en esta etapa justamente es acompañar
a la mamá en todos los procesos, en todo el sentir y buscar la manera de que esté mejor, porque sobre todo yo siempre digo, hay que estar contento, porque en esta etapa se está nutriendo emocionalmente a este nuevo ser. Y una de las cosas que pasa habitualmente con esta etapa, y sobre todo cuando realmente es un hijo proyectado, muchas veces, yo creo que, no me atrevería a decir que ahora se está dando menos, pero creo que hay una mayor conciencia en este sentido, y es el tema del sexo del bebé. El sexo del bebé es algo que tiene que ser totalmente respetado. ¿Qué te quiero decir con esto? Esto no es un ser humano, una persona, no es un artículo de elección. No es un vaquero que voy a comprar y me tiene que gustar. Entonces uno tiene que ser respetuoso de este nuevo ser y de la manera en que se viene a presentar. Si una persona está esperando un niño y hay una niña formándose, el inconsciente de esa niña va a transformarse de tal manera de ser aceptado, como si fuese un niño. ¿Qué te quiero decir con esto? Significa que el mamífero humano, a diferencia de otros mamíferos, para poder vivir necesita ser reconocido. Entonces, el reconocimiento es, a todas luces, un conflicto de vida o muerte. Un bebé que no es reconocido, vos tenés un bebé y decís lo dejo acá porque no tengo ganas de hacerme cargo, como sea, se va a morir si no es reconocido por alguien. Entonces, el inconsciente sabe que si no hay reconocimiento, no hay vida. Por eso todos tenemos un conflicto bastante interesante con el tema del reconocimiento. Que además se prolonga a lo largo de toda la vida si uno no logra entenderlo y saber de dónde viene. Entonces, ¿qué significa? Que si la mamá está embarazada de una niña y están esperando un niño, que sea un niño, o lo contrario, por supuesto, la psique va a tener que buscar alguna forma de adaptación a esto, porque el inconsciente sabe que si no es reconocido se va a morir. Entonces, es un conflicto de vida o muerte. Entonces, es una falta de respeto total que uno piense en un hijo como del sexo que debería ser para cumplir las expectativas, porque en realidad ya no estoy queriendo a quién viene, estoy queriendo una especie de hijo de catálogo o hija de catálogo, ¿no? Entonces estas cosas uno tiene que tenerlas en cuenta si piensa tener una vida consciente y piensa respetar profundamente ese ser que decide presentarse en esa familia. Entonces, por eso hago esta aclaración, porque es bastante común que se salte esto o que se falte el respeto a ese ser, queriendo que sea, por ejemplo, lo que no es. Así que bueno, esto es importante considerarlo. Cada cosa que decís, como abre la ventanita para otro episodio, ¿no? Fue, la verdad que ¿Cuáles son sí, las porque características es un de tema cada fascinante situación? realmente, ¿no? A mí me fascina el proyecto Sentido, es algo de hecho, bueno, vos ya sabes bien, hemos desarrollado talleres y todo para sanar el proyecto Sentido, porque es un pilar importante en nuestro inconsciente, en la forma en que nos movemos en la realidad y, y es importantísimo que uno empiece a observarse desde ese lugar para justamente estar mejor consigo mismo y fluir, ¿no? No es lo mismo estar en el agua, sabiendo nadar que no. Uno se va a sentir más cómodo teniendo esa habilidad. Y bueno, esto es lo mismo. Ahora que lo decís, ¿cómo podemos sanar el proyecto sentido? Bueno, el primer paso es conocerlo, por supuesto, ¿no? Cuando yo empiezo a entender cómo está funcionando mi psique y los patrones que mueven mi acción cotidiana, realmente estoy haciendo un trabajo maravilloso por mí mismo, por mí misma, en el sentido de que estoy logrando comprender por qué hago lo que hago. Y ahí puedo pasar al para qué hago lo que hago, ¿no? Entonces tomar las riendas, lo que yo te decía. Cuando yo te hablaba de mí, te decía, el día que yo me doy cuenta que el accidente soy yo, realmente empiezo a darme cuenta que mi vida tiene sentido, que tengo todo el derecho de estar aquí, que he sido bienvenida y que está bien así, ¿no? Entonces ya dejo de darme contra las cosas y de tener accidentes.
pero es algo que simplemente pasa, ¿no? Entonces eso de alguna manera, empieza a sacarnos el velo de los ojos. Y obviamente, cuando uno entiende, cuando yo ponía el ejemplo hoy de los segundos hijos, que muchas veces son muy seguidos, al lado del primero que tiene un proyecto de deber ser, y este tiene un proyecto de no ser visto, cuando se da cuenta y puede entender eso, ya sale de esa victimización existencial de que yo no soy valioso para nadie. Entonces, esto es un paso importante en la realidad interna de cada ser humano. Esto, ¿cómo lo relacionamos con el transgeneracional? Y bueno, de hecho es parte del transgeneracional, porque mi proyecto sentido va a tener todo que ver con la historia de vida de mis padres. Entonces es como una parte del transgeneracional, el proyecto sentido. Es una parte bastante peculiar, por eso de alguna forma lo vemos de manera diferente o distintiva, ¿no? Proyecto sentido, pero es una parte que tiene todo, absolutamente todo que ver con el transgeneracional. Podríamos estar horas con esto. ¿Con qué seguimos el episodio que viene, Ale? ¿Sabes qué? Lo que nos está faltando charlar son las reglas del inconsciente. Así que el Me próximo encanta, episodio vamos a hablar de eso. me encanta. ¿Te parece? Y espero que a los amigos y amigas que nos escuchan les encante también. Bueno, ojalá que sí. Bueno, un abrazo grande para todos y los esperamos, y además nos gustaría que a través de las redes nos acompañen y nos hagan sugerencias de algún tema como para desarrollar y bueno, de a poquito ir dejándolos contentos. Abrazo para todos. Nos vemos. Chau, chau. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.